una copla voy a hacer, no sé por dónde empezar, pero como soy marino voy a hacer la de la mar. Y empezaré por decir que el mar para mí es alegría, porque yo en ella encontré todo el placer de mi vida. Y como soy un pescador y mi ilusión es pescar, siento gran satisfacción cuando empiezo a navegar. Y como la mar es bella que no la puedo olvidar, aunque les parezca broma no temo ni a naufragar. Y así como buen marino yo sigo la vida errante, con la vocación al mar para seguir adelante. Dice, es algo como un hechizo y que me hace soñar con los peces, con las olas, con lo bello que es el mar. Pero sí puedo decir lo que mi corazón siente, que es el hombre de la mar, el más sencillo y valiente. Para los majoreros, la pesca ha supuesto desde siempre una fuente de recursos muy importante. A pesar de que no destaca en la actualidad como una de las islas referentes en producción pesquera, posee una gran riqueza y diversidad debido a las corrientes marinas que cruzan sus aguas y a la cercanía con la plataforma continental sahariana. Aunque las principales actividades económicas y comerciales de los habitantes en la isla han sido la ganadería y la agricultura, la pesca se ha desarrollado como actividad complementaria, llegando a ser fundamental en los periodos de sequía y hambruna que asolaron a Fuerteventura. Además, el entorno marino ha proveído a sus habitantes de otros productos, como la sal, que servía para conservar la carne y el pescado cuando aún no existían los refrigeradores, y otros productos codiciados como el mejillón, la lapa o los burgaos, que ahora cuentan con medidas de protección frente a la caza furtiva y que ha llevado a estas especies al borde de la extinción. Algunas personas, como Alfonso, han sido testigos de la abundancia del marisco que podía encontrarse en zonas del litoral de la isla, como Los Molinos. Yo recuerdo, soltero yo, después de la guerra, yo tenía en Los Molinos una cantinita, iba allí y me dedicaba a coger marisco para vender, porque no había neveras ni había nada, y un señor de Jandía me encargó 1 kilo de almejillones secos. ¿Y sabes cuántos sacos cogí yo para 1 kilo de almejillones secos? 5 sacos. De esos grandes, pues claro, que yo no tiene más que... Y me lo pagó a 1000 pesetas al kilo, porque el marisco seco, el almejillón, tú lo coges, estando seco, lo hierves el agua hirviendo, no guisarlo, sino el agua hirviendo, entonces mete el almejillón dentro, seco, y que se quede después, es como si lo cogiera fresco. La sal, mira, la sal, aquello se cuaja en aquello, y después se va cogiendo con cuidadito, raspando para que no coja, porque muchos de los charcos tienen arena abajo, y si tú revuelves, pero con cuidadito, porque hay veces que está el charco cuajado y tiene por arriba una capa, entonces tú coges la pisas un poco y después al cogerla vas cogiendo con cuidado la que está en el fondo para no revolver, y ahí, bueno, y se cogía pues esa cantidad. La sal se vendía pues a real, a perra y a perra chica según, y otra se daba, tú cogías sal y la vecina no tenía, le daba, porque se podía coger toda sal. Y después de esa fecha, entonces si tú querías coger sal, pero que había personas que ni pagaban, porque había sal en charquitos pequeños, si tú querías coger sal donde viera, no siendo donde estaba arrendada, las salinas que estaban preparadas, que las llenaba, ahí no tocaba nadie, no cogían una moza de sal, todo se respetaba. Vete hoy te quitan todo. La herencia familiar, unido a la riqueza natural, propició el surgimiento del comercio del pescado en la isla. Algunos atuneros, como los pertenecientes a la familia Chacón o a los Esteves, navegaban hasta el Sáhara para pescar y, a su regreso, vendían la mercancía a la fábrica de sardinas Impescasa, una fábrica que llegó a producir un importante volumen de conservas
que luego se exportarían a África y a Europa. Pues por la pesca de pequeño ahí en el Cotillo, pues siempre en los barquillos a pescar, y luego ya me embarqué, cuando tenía 14 años me embarqué, y a los 27 años yo compré un barco que se llamaba el Planeta Neptuno, que era un atunero. Fui a Bermeo, a la península, lo compré, me lo traje para abajo y ya empecé a pescar al atún. Y desde ese entonces, desde el año 75, lo traje y empecé a pescar al atún hasta la fecha. Se deshuesó en el 2002, se entregó al Cabildo ese barco, entonces yo me hice con un barco más pequeño, porque ya se había cerrado lo del convenio con África, el convenio no se arreglaba, entonces ya era un barco muy grande, llevaba 12 hombres y ya era mucho para trabajar aquí en las islas. Mi padre compró un barquito, nos fuimos a África a pescar. Estuvimos pescando, cuando tenía yo 22 o 23 compramos otro barco, vendimos el otro más chico, del cuartel me echaron por asma, entonces me fui a Lanzarote a estudiar patrón, estuve 2 años y ya pues seguí y siempre en la pesca, siempre era pescar. En la época que yo estuve faenando, que era el patrón del barco, el Gurebe 8, era un atunerito de 13 metros. Ese era nuestro. También estuvimos trabajando en el arrastre anteriormente y estuve también trabajando en los barcos de frío que se dedican al cordel, a la pesca del calamar, la sama, que era de unos señores de aquí de Puerto del Rosario, que eran los Charcos y la Caridad. Eran 2 barquitos, uno de 9 y 10 metros. Esos son los primeros barcos donde yo navegué al cordel en África. Más que, ahora lo pienso, y más que un barco parecía un bote, pero bueno, en aquella época eran grandes y la verdad que en esa época estaba el caladero sahariano bastante bien, se veía pescado. Tengo unas imágenes en la mente que no se me olvidarán nunca, donde todo lo que te alcanzaba la mar hervía el agua de la cantidad de carnada que había. Además, los pescadores con embarcaciones más pequeñas, primero llevados a vela y a remo y más tarde a motor, han contribuido al desarrollo local con la venta de sus productos en lugares como el Mercado Municipal de Puerto Rosario. En aquel momento, una familia entera podía vivir casi exclusivamente de la pesca artesanal. La aportación de muchas mujeres entonces provenía de la búsqueda de carnada, limpieza del pescado y posterior venta, mientras el pescador continuaba faenando. La mujer lo que hacía era cuando el marido llegaba a tierra, ella se encargaba de vender el pescado, de sacar la sardina. La sardina quien la secaba era la mujer, de coger la carnada y para pescar a vieja, también eso era la mujer quien lo hacía. El padre de mis hijos era pescador. A veces se cogía y el pescado se lo daban a otras personas, se lo vendían a otras personas y lo vendían. Entonces había un dinero por medio o sea, había que dar el pescado un poco más barato para que ellos ganaran. El trasiego de embarcaciones descargando la mercancía en la isla decayó sobre el año 75, cuando se produjo la Marcha Verde y el convenio de pesca con Marruecos se rompió. Finalmente, la fábrica Impescasa cesó su actividad y muchos marineros como Luis o Clemente se vieron obligados a vender sus embarcaciones por los altos costes que suponía mantenerlos en puerto. Entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pescábamos atún en Canarias. A partir de junio nos íbamos para África y estábamos hasta diciembre. Por eso necesitábamos la licencia de Marruecos. Y también porque algunas veces pescábamos por aquí enfrente de Fuerteventura, más metido para Marruecos que para Fuerteventura, porque el pescado pasaba más cerca de Marruecos. El atún es una pesca que va siempre en inmigración y normalmente unas veces pasa cerca de África, otras veces pasaba por entre medio de las islas. Cuando había por medio de las islas, pues no había problema. Pero si pescábamos en África, necesitábamos una licencia para que nunca Marruecos tuviera problemas patrulleras con nosotros y eso. Entonces ahí se fueron complicando las cosas y se rompió las relaciones del convenio de pesca con Marruecos. Eso pasó 1 año, pasó 2,
Entonces, como no se arreglaba, pues el gobierno consideró que el que quería quedarse aquí pescando en Canarias sin ir a Marruecos, pues podía ir al barco, pero nos dio la opción de los que queríamos, deshuesáramos los barcos y nos pagaban los barcos. La fábrica se dedicaba a la conserva de sardinas y de atún. Entonces lo que era atún, nosotros lo descargamos en atún. Y lo que era sardina, los sardinales que habían aquí también en Fuerteventura. La fábrica dio un montón de trabajo aquí, un montón de economía, trabajaba montones de gente. Nosotros pues traíamos gente de Barbate, de Isla Cristina, de sitios para los barcos, porque la pesca de sardina era un poco diferente a la otra pesca. Y había vida, dio mucha vida. Empezó la cosa a evolucionar hasta que ya después comenzaron los follones, las traquinas, se entregó al Sáhara. Y entonces ya era más problema, ya teníamos que pedir permiso a Marruecos para ir a pescar, teníamos a veces limitaciones de estar más cerca o menos cerca de la costa, teníamos vedas y esas cosas, y ya comenzó la cosa para atrás, porque antiguamente había montones de barcos aquí, y de Lanzarote, de La Graciosa, de Las Palmas, de Tenerife, pescando en África. Y ya después, pues, entonces nosotros ya casi nos quedamos en el supermercado y dejamos la mar. Aquí en el norte hemos tenido una bajada de pescadores impresionante, se ha ido desapareciendo toda la pequeña bajura. Teníamos una flota impresionante de atuneros, antes teníamos unos grandes atuneros, como siempre he dicho, teníamos a Luis, tenemos a Evangelista para descanse, que eran puntales en toda España, eran dos grandes eso, y teníamos muchos más atuneros, pero son de mucho renombre. Teníamos sardinales, teníamos la familia Esteves que estaban trabajando con sus sardinales aquí en la fábrica de sardinas. Todo se ha ido perdiendo, teníamos una flota de barcos de 10 a 20 metros que iban a África, teníamos en Corrales una flota grande, aquí en Puerto Rosario. Toda esa flota, cuando se terminaron los permisos de África, se ha desaparecido, la gente se ha jubilado. Años más tarde, después que yo saqué mi título, compré mi barco, se abrió Marruecos porque estuvo una época cerrada, pues se abrió, pues fuimos a faenar ahí. En las piedras donde nosotros faenábamos de niños, y te quedabas bobo porque parecía que estabas en el desierto. Digo, pero vamos a ver, si yo me acuerdo de venir aquí, se te caía la tapa del zumo y al brillar la tapa en el agua venía el pescado, mira lo que era. Y había menos peces que en las aguas de Canarias. Nos costó casi 4 o 5 días poder coger un puño de pescado, porque echabas nazas con carnada, que eso es una trampa segura, y se salía el pescado por las mallas del alevín tan chiquitito que había, porque las especies grandes las tenían arrasadas. España sí dejó de faenar en Marruecos, pero los rusos siguieron faenando ahí abajo, y todos los países, Japón siguió faenando ahí abajo, todos los países siguieron faenando menos España. Y el caladero lo han pelado, lo han dejado desierto y arrasado por completo. Los requisitos para faenar se endurecieron y las zonas en las que tradicionalmente fondeaban los pescadores se vieron reducidas. A esto se une la actividad de los arrastreros y la pesca furtiva, que han dejado muy pocas opciones para la subsistencia de los marineros entregados a este oficio. Yo recuerdo esperar al padre de mis hijos en el muelle chico y nos lo cerraron. Pasaron los barcos a la otra playa, la cerraron. Y al final pasamos los barquillos a la playa Las Escuevas y la cerraron. Parece que no podemos negarnos al, ¿cómo le llama la palabra esta? Al progreso. No tiene nada que ver la pesca artesanal con la pesca industrial. La pesca industrial es la que está acabando con los mares. Los está destruyendo por completo y los está arrasando. Y si no se toman medidas, va a acabar mal. ¿Qué pasa? Que la industrial afecta al artesanal directamente, porque le meten requisitos a los artesanales como si fueran industriales y no tiene nada que ver. Un atunero industrial
Es un atunero de cerco donde puede coger de una sola calada 2.000 a 3.000 toneladas de atún, de una calada solo. Mientras que un atunero de caña, con la misma gente que un atunero industrial, para coger esa misma cantidad de pescado, se tiene que pegar un año entero de marea. Ahí las cosas cambian. Ahí estamos hablando de que algo no está bien. Se está juzgando al artesanal como si fuera un industrial. Y está pagando el pato el que más trabajo da, el que menos impacto medioambiental está dando y el que más hay que apoyar. La gente mayor, pues prácticamente no tenemos ya la idea nuestra de mejorar, es poca. De la gente joven, tengo un par de gente, de muchachos jóvenes que están pensando en trabajar el atún, en reunirse, en comprar barcos un poquito mayores. Los barcos de ellos son de 8 metros. Ahora mismo están trabajando con el apoyo de la gente de Morrojable, están viendo Morrojable, le están echando una mano allí, cómo se trabaja el atún y tal, porque lo único futuro que le estamos viendo es cuando entra el listado, cuando entra el atún, es la única manera de subsistir en la pesca, porque ahora mismo lo que te digo, la pesca de cordel pues está tendiendo a desaparecer porque no hay pesca. Yo creo que hace falta que hagan algo más, que se impliquen un poco más, que hablen con los marineros, que creo yo que hace falta que se impliquen un poco más. Sí. Ahora, los pescadores, unidos en las diferentes cofradías, como la de Corralejo, tratan de mantener viva la forma de vida que durante tantos años ha fomentado el progreso de la isla. Recuerdan con cariño incluso los momentos más difíciles vividos en la mar. No te quita las ganas, al revés, el amanecer, la puesta del sol, la lluvia, la nieve, porque nos cuadró una nevada también fuerte, yendo para arriba, para el norte. Yo eso no lo había visto nunca, no había visto nunca la nieve, y nos cuadró nevando en el mar allí. Sería granizo como menos duro, pero parecía aguanieve, ¿no? Y los rayos cayendo, y la mar quietita como un espejo, y tú solo allí. No ves nada y de repente te aparece un pájaro y se te aposa. Son detalles que en tierra no le ves significado, pero en el mar, que tú estés solo y te aparezca un pájaro y se te aposa ahí al lado tuyo y te mire como diciendo, ¿me puedo quedar? Sí, hombre, tómate tu tiempo. Y el caballero se pega allí contigo 2 o 3 días sentado, ¿sabes? Ahí aposado, sin moverse, sin asustarse. Y allá que le parece que se siente recuperado, que le das agua, arranca otra vez, te da una vuelta al barco y se va. Son cosas que, oye, te llenan, ¿sabes? Te emocionan, te emocionan. Perdona que me emocione, pero lo llevo en el corazón. La mar, el mar, ¿qué importa cómo la llamemos? Es nuestra mar, es la mar, es la fuente que nos inspira, es la fuente que nos da vida. ¿Y qué dice la mar a todo eso? La mar dice, están haciendo de mi cuerpo un vertedero de basura. De mi cuerpo, de mí, viven muchísimos seres, viven muchísimos animales. Me están enfermando. No permitas. Tú que estás en tierra, no permita que me muera, no permita que me destroce. Vivamos siempre